La fe para multiplicar tus bendiciones. Este es el tema de este segmento de esta serie, la fe. Hoy estaremos hablando de esta hermosa revelación. Jesús ya te bendijo. Cuando tú eres parte del reino de los cielos, eso quiere decir que tú has aceptado a Jesús en tu corazón y tú eres hijo. La Biblia dice que cuando somos hijos tenemos derecho a la herencia que Papá Dios nos ha dado. ¿Cuál es esa herencia? Jesús ya nos la entregó en la cruz del Calvario. Él se hizo pobre para que tú fueras próspero. Él pagó tus dolencias para que tú fueras sano, sana. Él lo hizo todo, él dijo consumado, esto ha sido hecho. Pero hoy estaremos hablando de la fe para hacer multiplicar tus finanzas. Y voy a compartirte algo que el Espíritu Santo a mí me reveló. Esto está en Lucas 9, versículo 10. Voy a estar en Lucas 9 y en Juan 6. Jesús alimenta a los 5,000. Tal vez tú ya has oído este milagro. Y hoy vamos a escudriñar bien lo que Jesús nos dice aquí. Dice Juan 9:10. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego Jesús se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Betsaida. Mira, Jesús había enviado a sus discípulos de 2 en 2 a varias ciudades de Israel y les dijo, les doy autoridad para que sanen enfermos, para que resuciten, para que hagan milagros, para que liberen. Después que ya fueron a esa misión apostólica, regresan con Jesús y todos ellos venían emocionados contando sus testimonios, como el Espíritu Santo también vino sobre ellos para poder hacer las mismas obras que Jesús estaba haciendo en aquel entonces. Cuando contaban, dice que Jesús les dijo, miren, retirémonos a la ciudad de Betsaida, pero no hagamos bulla, quiero descansar. Quiero estar en reposo. Quiero hablar con mi Padre. Versículo 11. Dice, pero las multitudes descubrieron a dónde Jesús iba y lo siguieron. Mira esto. Quiere decir que Jesús no se promocionaba a él mismo. El Espíritu Santo lo promocionaba a él. Porque Jesús quería descansar. Pero dice aquí que las multitudes lo seguían. No tenía él que provocar que lo siguieran. La gente lo seguía y descubrieron a dónde él iba. Jesús dice, los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. A mí me hace esto énfasis en mi vida. Puedo detectar aquí que Jesús se sentía cansado porque el verbo se hizo carne. El Dios hecho carne. Él se sintió cansancio. Pero dice que él vio multitudes y él dijo, me siento cansado, pero ellos necesitan oír la palabra, tienen hambre y sed. Y también hay enfermos que tienen fe para sanar, porque ningún enfermo sana si no tiene fe. Y Dios sabe quién es la persona que cree. Y Jesús obró y sanó a los enfermos. Y a mí me encanta esto porque estos son caracteres de Jesús, que es pensar en el prójimo. Cuando tú piensas en el otro, Dios se glorifica en ti. En el 12 dice al atardecer. Atardecer hablamos ya 5 de la tarde, 6 de la tarde. Los 12 discípulos se le acercan a Jesús y le dicen esto. Mira, Jesús despedía a las multitudes para que vayan a conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar está ya muy alejado y ya no hay nada que comer. Recuérdate que al inicio hablamos de que Jesús se había retirado a Betsaida, en un lugar escondido para descansar, pero que lo encontraron. Era un monte. Y los 12 le dicen, mira Jesús, ya la gente ya han estado aquí bastantes horas. Ellos tienen hambre y pues nosotros también tenemos hambre de plano, ¿verdad? En el versículo 13 Jesús les dice algo sorprendente. Jesús les dice, denles ustedes de comer. Es esas respuestas que tú dices, Señor, lo que tú me estás diciendo no va acorde con lo que te estoy pidiendo. Porque ellos dijeron, Señor, despide a la gente tú. Diles que se vayan a comer y regresen el día de mañana. Pero Jesús le dice, miren, ustedes denles de comer. Ellos se quedaron sorprendidos, dijeron lo siguiente. Jesús, pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. Le respondieron, ¿o esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esa gente? Pues había alrededor de 5,000 personas
allí sin contar a los niños y las mujeres. Aquellos hombres hicieron cuentas matemáticas, razonaron y dijeron, mira, Jesús no nos alcanza. Solo tenemos 5 panes y 2 peces. Y te voy a leer en Juan 6, donde la Biblia me habla más detalladamente cómo consiguieron esos 5 panes y esos 6 peces. Y te quiero leer esto porque esta revelación es bien hermosa, de verdad, cómo Dios de lo poco hace mucho, pero es algo que se llama obediencia. Obediencia que Dios habla. En Juan 6 siempre te he dicho que me encanta mucho leer el Evangelio de Juan, como él detalla los milagros. ¿Por qué? Porque de todos los discípulos Juan era uno de los íntimos. Y recuérdate que Juan se sentaba ¿dónde? En el regazo, en las piernas de Jesús. Ponía su oreja en el corazón de Jesús para escuchar el latir. Entonces Juan siempre habla misterios, profundidades, porque el Salmo 25:14 dice, a los íntimos Dios les revela su pacto. Entonces los demás apóstoles eran discípulos. Entonces había una dimensión que ellos narraban los milagros, pero Juan lo narra como amigo, como íntimo, porque escuchaba latir. Entonces Juan narra este milagro bien detallado y dice que Jesús subió a la colina, estoy leyendo Juan 6, versículo 3, y se sentó ahí rodeado a sus discípulos. Entonces Jesús vio una gran multitud que venía a ese encuentro. Dirigiéndose Jesús a Felipe le pregunta, ¿dónde podremos comprar pan para alimentar a esta gente? Mira aquí la diferencia. Jesús viene y le pregunta a Felipe. Esto no lo narra Lucas, porque Lucas era un médico, ¿sí? Pero aquí dice que antes de que Jesús le diga a los discípulos, denles ustedes de comer, habla de una plática en secreto con Felipe. Y le dice Jesús a Felipe, Felipe, averíguame dónde puedo conseguir pan para alimentar a más de 5,000 personas. Versículo 6 dice, lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y quiero hacerte este énfasis. Jesús ya sabe la respuesta. Jesús ya tiene una salida a tu problema. Jesús ya sabe cómo se va a resolver tu asunto, pero te está poniendo a prueba en tu fe. ¿Sí? Jesús ya sabe, repito, lo que está por suceder a tu vida, pero quiere ver tu fe, cómo tú accionas, cómo tú te multiplicas. Felipe contesta, Jesús, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. O sea, Felipe le dijo, Jesús, no alcanza, no hay. Ni con las ofrendas que nos han dado las mujeres, no hay. 8. Entonces habló Andrés, que era el hermano de Pedro, y le dice, aquí hay un muchachito, versículo 9, que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero Jesús, ¿de qué sirve esto? Mira esto. ¿Cómo Andrés no valoró la pequeñez de este niño? Yo me imagino, para que Andrés tuviera esos 5 panes y 2 pececitos, quiere decir que este niñito, que era un muchachito, era un niño, ya había Dios dispuesto en su corazón ofrendar el alimento. Mira, yo me imagino a este niño que su mamá le dijo en la hora del almuerzo, mira, mi hijo, vete al mercado porque tienes que ir a comprar la comida. Vas a comprar 5 panes y 2 peces porque esa es la cena para hoy. Y te apuras. Yo me imagino que este niño venía de regreso para su casa y él sintió darle esa ofrenda a Jesús. Y él dijo, yo no sé, mi mamá me va a regañar, la voy a dejar sin cena, mi casa, mi familia, pero yo siento dar estos 5 panes y 2 peces. Ya esa ofrenda estaba en manos de los discípulos. Ya Dios puso en tus manos algo, ¿me entiendes? Aunque sea pequeñito. Ya Dios te entregó 5 panes y 2 peces. Y aquí Andrés estaba haciendo de menos esta ofrenda pequeña. Mira que Jesús dice que nadie haga en poco lo pequeño. Y la Biblia me dice algo, si no estoy mal, creo que está en Ageo y en Zacarías, que dice que nadie tenga en poco tus pequeñeces, porque no se imaginan la gran plomada que Dios va a hacer. Quiere decir que nadie desvalorice los inicios pequeños, porque tu postrer estado será mayor que al principio. Andrés no se imaginaba lo que estaba pasando y estaba
estaba desvalorizando esta ofrenda tan chiquitilla, pero con tanto amor. ¿De qué sirve, Jesús? Aquí alguien vino a dejar una ofrenda a un niño, pero ¿qué te sirve? Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Vamos a ir aquí al 10, porque aquí hoy sí voy a ir a Lucas 9, porque vamos a regresar al Evangelio de Lucas, porque Lucas, les recuerdo que era un médico, y como era un médico, él detalla más lo que son los números, ¿sí? Entonces aquí me voy a ir al versículo de Lucas 9:14. Jesús les dice, díganle que se sienten en grupos, unos de 50 en un lado y otros de 100. Mira, primero Jesús dijo, háganme algo, apóstoles. Ustedes son 12, pero primero quiero un orden, ¿no? Porque Dios no trae bendición financiera si hay desorden en tus finanzas. ¿Ok? Al César lo que es del César. Ordénense. Hazme grupos de 50 y de 100. Vayan. Los apóstoles obedecieron, no entendían, pero como me imagino que ellos estaban sorprendidos porque Jesús siempre lo que habla respalda, aunque parezca locura, lo hicieron. No sé qué murmuraban entre ellos, porque Jesús está haciendo esto, porque Jesús está hablando esto. Ya Jesús nos dijo que nosotros los debemos de comer, no tiene sentido, pero bueno, lo voy a obedecer porque Él es el Mesías. Pero lo que yo voy es aquí, ya tienes una ofrenda chiquita, ¿sí? Ya tienes una misión, ya tienes un talento que Dios te dio, y tú digas, oye, es esa pequeñez. No, sí. Ahora empieza a sentarte y piensa, administralo. Empieza a planear. Bueno, voy a hacer esto, voy a invertir eso. Empieza a cotizar lo que tienes que invertir. Y también significa poner en orden empieza a pagar deudas. Ponte al día. Y si no tienes toda la cantidad para pagar la deuda, empieza con lo que puedes, pero que Dios mira que estás empezando. Porque Dios no bendice cuando hay deuda, ¿sí? Dios tiene que ver primero que tú estás dispuesto a saldar. Por eso recuérdese que Jesús dijo, al César lo que es del César, paguen los impuestos. Y Dios va a traer bendición. Por eso los mandó a poner orden. Y una de las cosas de los orden es darle a Dios lo que es de Dios primero. Todos se sentaron. Dice aquí, versículo 10, ahora regreso nuevamente a Juan 6. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes y dio gracias a Dios y bendijo. ¿Qué hizo Jesús? Él vino y tomó los panes. Dice, oró al cielo y los bendijo. Ya Jesús te bendijo a ti. Tú eres bendecido. Ya Jesús es el intercesor. Él ya oró a papá. Él está orando, Señor, bendice a mi hijo, a mi hija con empleo. Es cuando el Espíritu Santo te da ese sueño, esa revelación, esa palabra profética, que viene un proyecto para ti, que viene algo para ti. Eso es la bendición. Pero ahora, ¿cómo la hago realidad? Porque Jesús mismo le dijo a los discípulos, en sus manos denle ustedes de comer. Yo ya los bendije. Ya Jesús ya nos bendijo con toda bendición celestial. Dice la Biblia en Efesios 1:3, estamos sentados en lugares celestiales, juntamente con Jesucristo, con toda bendición celestial para bendecir. Somos bendecidos con toda bendición celestial. Ya somos bendecidos. Pero recuérdate que la multiplicación financiera de los panes no se hizo en las manos de Jesús, se hizo en las manos de los 12 apóstoles. Entonces Jesús probó, como probó a Felipe, como reprendió, me imagino, a Andrés por menospreciarla, esa pequeña ofrenda de ese muchachito que dio. Jesús los puso en un orden primero y después los tomó y lo bendijo. Luego dice en versículo 11, después hizo lo mismo con los pescados y se empezaron a multiplicar en las manos de los discípulos. Mira, dice, luego a medida que partían los panes en trozos, se lo daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente. Yo me imagino a Jesús viene y tiene el canasto con los 5 panes y los 2 peces, lo bendice, lo ora. Y después de plano le dice a las mujeres que lo seguían y que eran sus discípulas,
Mujeres, denle un canasto a cada de uno de mis apóstoles que estén vacíos. Jesús viene y toma de esos 5 panes, haga de cuenta que agarra como una fracción y los parte en 12 partes iguales. Es un pedacito para cada uno. Y esos peces, que me imagino que ya iban asados, ¿verdad? Los parte en 12 pedacitos. Yo imagino a los apóstoles que vieron eso, su canasto, dijeron, esto es un poquito. Y aquí tengo un grupo de 50 y enfrente tengo uno de 100 y atrás otro de 50. Y ellos dijeron, ¿qué hago acá? Pero cuando ellos llegaron enfrente de cada grupo, porque ya estaba ordenado, mira que dice la palabra del Señor aquí. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas que les sobró. Mira, dice, todos comieron cuanto quisieron. ¿Qué quiere decir? Hubo satisfecho, hubo sobreabundancia. Todos comieron. Porque el pueblo no buscó, o sea, el pueblo recibió el milagro de sanidad, alguno de ellos, pero ellos estaban apasionados oyendo las enseñanzas de Jesús. ¿Sí? La multiplicación financiera se dio en las manos de los apóstoles. Va a ser en tus manos que se va a multiplicar lo que ya Dios bendijo. Tal vez ya tú dices, pero mira, yo empecé este negocio. Es chiquito. Dios ya lo bendijo, sí. Ahora se va a multiplicar en tus manos. Obedécele, empieza a poner orden en tus finanzas. Ponte en orden con lo que es de Dios a Dios. Paga tus impuestos. Paga tu tarjeta de circulación. Paga tu licencia. Ten al día tus documentos legales. Eso es ponerte al orden. Porque Dios no bendice en el desorden y Dios respeta que tú seas un buen ciudadano. Ponte en el orden con el Señor. Y mira, luego de eso, ese poquito, Él ya lo bendijo y se va a multiplicar en tus manos. Dios bendice al esforzado, al que trabaja. Dios te va a bendecir. Como por ejemplo, yo me acuerdo que a mí el Señor me habla y me dice, mira Michelle, abre un canal de YouTube. Y después me dice, abre un canal de Spotify. Y yo le dije, Señor, pero lo único que yo tengo es un celular de gama media y una cortina detrás de mí, pues este sillón. Y que ya está viejito el sillón, me da vergüenza. Pero ¿sabes algo? Voy a empezar con lo que tengo y para que no se le vea la tela que está manchada, ese sillón le voy a poner una bonita sábana, un poncho y las cortinas. Empiezo. Que nadie tenga un poco esa pequeñez. Obedece, ya bendijo, Él ya dio la orden. Pero ¿qué me corresponde a mí ahora para que crezca el canal? Multiplicar, grabar videos. Aprender la palabra de Dios, estar con Él, porque eso es lo que a mí me puso Él. Esos son mis 5 panes y mis 2 peces. Capacitarme en ello. Pero si ya Dios me ordenó y todo, yo ya abrí el canal y todo, pero lo dejo a medias y no lo hago, entonces no hay multiplicación. Y mucha gente está así. Señor, bendíceme eso. Y Dios te dijo, pero si yo ya te dije que abrieras un canal, yo ya te dije que compartieras en redes sociales mi palabra, yo ya te dije esto hablando de la manera espiritual y no lo has hecho, ¿cómo te va a bendecir tu trabajo? Entonces tú tienes que multiplicarlo, pero tú tienes que caminar, tú tienes que ejecutar. Es como, por ejemplo, si yo le hablo a alguien que Dios le ha dado talento para poner uñas acrílicas, ¿sí? Uñas en las manos o cabello, salón de belleza. Tú lo sabes hacer. Pero ahora el Señor te dice, mira, empieza a trabajar. Empieza a subir en tus redes sociales videos de cómo trabajas. Empieza aunque sea a grabar. Si no tienes clientas, empieza a peinar gratis a la vecina. Empieza a invertir en ellos lo que puedas. Súbalo y yo voy a hacer que se multiplique, pero haz algo. Yo ya te bendije, entonces no dudes que va a haber multiplicación porque yo ya lo bendije. Y todo lo que Dios bendice se multiplica en tus manos. Pero si esas manos están cerradas, si esas manos están estáticas, no va a haber multiplicación. Tú tienes que multiplicarlo, tú tienes que hacer algo.
Muchas personas dicen, ay, sí, Dios me va a bendecir. Sí, pero si no mueve los pies, si no haces algo, no se va a multiplicar. Recuérdate que para que se convirtiera el agua en vino, María le dijo a aquellos hombres, siervos, vayan y hagan todo lo que Jesús les dice. ¿Y saben algo? Y Jesús les dijo, vayan al río, llenen las tinajas vacías y tráiganmelas. Hicieron algo para que se multiplicara. Tienes que hacer algo. Si a ti tu talento es cantar, tocar un instrumento y de eso también vives, el Señor te está diciendo, ¿cómo se va a multiplicar? Recibe cursos. Y si dices, no tengo dinero, YouTube te da cursos gratis. Ensaya, practícalo. Que Dios vea que tus manos se están moviendo y sin tus manos se va a multiplicar para darle alimento a 50, 100. Dios te va a multiplicar. Entonces dice ellos juntaron las sobras, dice, y llenaron 12 canastas con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada y 2 peces. Imagínate, sobraron 12 cestas. Y es más, en el versículo 12 dice, una vez que quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró porque a mi Padre no le gusta que se desperdicie. ¿Qué quiere decir eso? Sí, hay sobreabundancia, pero no es para tirar a la basura. No le gusta. Dios ve tus actitudes. Que tú digas, ay, que solo va a comer la mitad que se tire. No, Dios no le gusta que tú seas malagradecido y desperdicies. Él ve, Él observa. Tal vez tú no te das cuenta y tal vez tú lo ves normal porque es un patrón de comportamiento que heredaste o que viviste. Es tiempo de hacer ajustes. Es tiempo de hacer orden. Es tiempo de poner un orden de 50 y de 100. Es tiempo de cambiar esas actitudes. También hablo de actitudes. Entonces de esa manera hubo multiplicación porque a Dios no le gusta que se desperdicie nada. Dios no va a volver a multiplicar los panes y los peces en tu canasto si se dio cuenta que del primer canasto tú desperdiciaste. Si se da cuenta que del primer canasto, de la primera cosecha que tuviste de esa multiplicación, lo que hiciste en lugar de pagar deudas, fuiste a comprar cosas. Dios no es así. Dios te bendice y multiplica primero, como le multiplicó a la viuda de Reyes, 2 Reyes 4, para pagar tus deudas, y después dijo, de lo que te sobres, come tú y ahórralo. Entonces en el 13 dice, entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos de los restos de la multitud que habían comido. Y usted se imagina, Jesús le dijo, ahora llámenme Andrés, ahora llámame a ese muchachito de quien tú te burlaste, de quien tú menospreciaste esa ofrenda tan poquita, llámamelo. Yo me imagino a Andrés todo azareado, avergonzado. Le dijo, niño, ven, Jesús te mandó a llamar. Jesús le había dicho, ahora lleva la cena a tu casa, pero no lleves solamente 5 panes ni 2 peces. Lleva 12 cestas llenas, mi hijo, le dijo. Porque todo lo que tú das para el reino con amor se te devuelve multiplicado. ¿Y sabes por qué 12? Porque nuestro calendario tiene 12 meses. Jesús le estaba diciendo al niño, por esa ofrenda que has dado, tus 12 meses, tu año está completo. La Biblia dice, por esa primicia que diste de tu negocio, de tu pequeñez, todo el año está multiplicado y lleno, porque dice aquí, canastos llenos. Lea la palabra como dice, canastos llenos, no a la mitad, no a poquito, llenos. Porque cuando Dios te va a sorprender es en llenura. Amén. Porque el niño sembró en buena tierra. Versículo 14. La gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho exclamó, no hay duda que Él es el profeta que tanto esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, ahí sí que mejor se subió a un monte solito a orar. Porque dijo, no es en mi fuerza, es en la fuerza del Espíritu Santo y no es de esta manera, mi reino no es aquí. Ahí ya descansó él y se fue a orar. Yo dejo este mensaje de la fe, porque veo la fe aquí de ese niño. Veo la fe de ese niño que dio con amor y que dio su primicia, su diezmo, su ofrenda. Y Dios dijo, está cubierto todo el año por darme a mí lo que corresponde. Y veo la fe también de los apóstoles,
que no entendían cómo Jesús iba a dar la salida. Jesús, como les leí en Juan 9, Felipe, Dios lo prueba, pero Dios ya sabía lo que iba a hacer, cómo se iba a resolver. Pero estaba probando la fe de ellos. Jesús ya bendijo tu casa, tu negocio, tu proyecto. Ya está. Primero ponte en orden con el Señor. ¿Sí? Divide. Pon en orden todo lo que Dios tiene que poner en orden. Y muévete en la fe. Empieza a producir, empieza a usar algo que Dios te va a hacer, a provocar que tus manos hagan, y la multiplicación va a venir. Él ya te bendijo. Entonces todo lo que tus manos toquen es próspero, porque Él ya te bendijo. Deuteronomio 28, todo lo que le pise la planta de tus pies también es tuyo. Ya está. Ahora empieza a que tus manos se muevan, ¿sí? Esto puede ser manera espiritual, acompañado con secular. Yo sé que Dios le está hablando a alguien acá. Dios le está hablando a alguien acá. Dios va a utilizar algo para que tú te promuevas. Dios va a usar tus manos para algo, pero se va a multiplicar, porque si Él ya lo bendijo, hay respaldo. Pero muchas veces Dios bendice, pero como ve que tú no accionas en fe y te quedas todo guardado y no crees o te distraes, no hay multiplicación. Entonces la gente dice, ay, Dios me mintió, no se cumplió, hay demora. Dios no miente, Dios no es hombre. Lo que sucede es que mis manos están atadas y no tengo fe. Pero en tus manos hay multiplicación si tú obedeces lo que Dios te va a mandar a hacer. Que Dios te bendiga, y ha sido para mí un privilegio compartir contigo este nuevo segmento de la fe.